Hola, buenas tardes, mis estimados videoyentes. En este video, que se supone ya desde hace 3 videos, creo, debió de haber sido sobre la forma en que la sociedad normal del Imperio Romano trataba a las personas con discapacidad para identificar cuál era la discapacidad más significativa en aquel entonces. Y para ello yo me basaba en la película Gladiador. Gladiador se llama la película. Una película grandiosa, una superproducción hollywoodense. Hay una reproducción muy fiel de lo que se supone era la Roma, la capital pues del Imperio Romano ya entonces. Pero pues se han atravesado cosas, ¿no? Cosas de la vida que quiero comentar. No solo cosas de mi vida, sino de la vida de todos, y se puede decir que de todo el mundo. Por supuesto me estoy refiriendo a la pandemia de COVID-19, enfermedad generada por este virus que se le llamó el SARS-CoV-2. No voy a abordar los asuntos ni epidemiológicos, bueno, un poquito sí, pero no para nada los asuntos médicos. Sí tiene que ver un poco con la cosa epidemiológica, pero también con los impactos que esto podrá tener en la vida social. Finalmente, la epidemiología es una ciencia de la salud, pero también es una ciencia social. Es decir, tiene que ver, porque así son las epidemias, así se definen, esa es la característica central de las epidemias, que son enfermedades contagiosas, infectocontagiosas se les llama, que se extienden a una gran cantidad de la población y en grandes extensiones de territorio. Cuando se trata de prácticamente todo el mundo, la mayor parte del mundo, es que se le llama pandemia. Recuerden que la palabra pan, del griego, supongo que es del griego, significa todo, ¿no? Panteón, todos los dioses que están representados por los muertos. Viene de la antigüedad esta palabra, ¿no? Hoy, en México al menos, pues así se le llama a los cementerios, ¿no? Pero bueno, esta es una minucia de mi diccionario personal de etimologías que no está fundamentado en nada, sino en lo que yo he ido aprendiendo ahí por ahí a lo largo de mi vida. No soy un estudioso para nada de esto. Pero la pandemia sí tiene efectos brutales a nivel de la vida social y por lo tanto a nivel de la vida individual de cada quien, ¿no? A nivel de la vida, pues, familiar también, ¿no? Es decir, afecta a todos los niveles de la sociabilidad humana. Es decir, a la sociedad entera, la población en su conjunto y sus interacciones, a las ciudades, etcétera, hasta llegar al individuo, ¿no? Pasando por las familias. Y estoy hablando, pues, de que, me estoy rascando la espalda, perdón, se anunció en México ya, y en muchos países también ya, están diciendo que estamos a punto de salir, pero ¿de salir de qué? De una de las fases que la epidemiología internacional ya tiene muy bien identificadas, que es la fase en que los contagios empiezan a bajar, que cada vez hay menos contagios, y que por lo tanto empiezan a relajarse paulatinamente las medidas que están diseñadas para contener la epidemia. Y la pandemia, en este caso, una epidemia, o sea, una epidemia generalizada es una pandemia, repito. Entonces, puedo utilizar una u otra terminología, es decir, una u otra palabra, y voy a estar diciendo prácticamente lo mismo. Bueno, cuando los contagios empiezan a bajar, gráficamente se representa en la fase descendente de la curva de contagios, no de la curva de muertes. La curva de muertes simplemente sube hasta que se estabiliza, ojalá y se estabilice, que deje de subir para que ya no haya más muertos, pues, ¿no? Pero los contagios suben y terminan por bajar. Todas las epidemias que la humanidad ha sufrido
pues han sido superadas. La prueba es que aquí estamos, ¿no? Y bueno, se tienen registros documentales históricos de unas cuantas grandes epidemias. No voy a mencionarlas exhaustivamente, pero pues sí recuerden la peste negra, ¿no? El cólera morbus, la gripe española, la influenza. Creo que hubo 2 tipos de influenza en los últimos 30 años, la influenza aviar y la influenza porcina. El SIDA también fue una pandemia, ¿no? De hecho, sigue siendo una pandemia, pero es una pandemia que de alguna manera se pudo controlar con otras medidas, ¿no? Como el caso del SIDA, que es una pandemia viva, que está actuando, ¿no? Se controló básicamente mediante el control muy fuerte, muy estricto de las transfusiones sanguíneas, porque esta era una vía de contagio muy directa del famoso virus de la inmunodeficiencia humana, pero también, por supuesto, con el uso del condón o, delicadamente llamándole, el preservativo, ¿no? Y bueno, finalmente se hizo una costumbre generalizada, de tal manera que hoy los contagiados de SIDA, pues los portadores del virus de inmunodeficiencia humana, son muy poquitos, pero sigue habiendo muertes, ¿no? Ya se han encontrado paliativos para esta enfermedad, no son definitivos, pero bueno, ahí está la pandemia. Y esto creo que es importante que lo sepamos todos, que lo tengamos consciente, en primer lugar para ubicar en su justa dimensión esta epidemia del COVID. Yo estoy convencido de que la hemos vivido con tanta intensidad como se han vivido en su intensidad todas, ¿no? En el momento en que se están viviendo. Afortunadamente, ya ya la epidemiología ha avanzado mucho y afortunadamente muchos países, en particular México, y digo México porque aquí vivo, ¿no? Porque básicamente entiendo que mis videoyentes son mexicanos, la mayoría, no lo sé, pero sí supongo que así es. Entonces hablo de México, y México es de los pocos casos que el gobierno entregó el control y las decisiones de esta epidemia a un grupo de expertos que tienen que ver con la epidemiología, sobre todo pues epidemiólogos, infectólogos, virólogos, neumólogos, matemáticos, ¿no? Es decir, grupos científicos del más alto nivel aquí en México. Y bueno, de alto nivel internacional también. Entonces, creo que aquí es interesante porque yo sí quisiera ayudar a deshacer un malentendido que me parece está muy difundido. Porque desde que se anunció que al final de la fase 3, que es en la que todavía estamos y que se supone que es la fase de mayor contagio, se recomendó el cierre, y vuelvo a decir, se recomendó desde las autoridades sanitarias, en este caso encabezadas o dadas a conocer por el doctor Hugo López-Gatell, se recomendó, pues, que en la tercera fase nos mantuviéramos en casa, ¿no? Y además de todas las medidas sanitarias, bla, 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 que no saliéramos en la medida de lo posible, y sobre todo esta recomendación iba dirigida a todo el país y con énfasis a las personas mayores, porque son quienes más riesgo tenemos de enfermar gravemente. Y cuando decimos enfermar gravemente, estamos hablando de una cosa muy seria, porque a lo mejor sobrevives, pero el sufrimiento parece ser que es terrible, que son dolores muy fuertes, que la sensación de asfixia es brutal,
aunque yo estuve intubado y en un coma inducido durante casi una semana cuando me dio un infarto, a mí se me borró, yo no recuerdo nada, afortunadamente. Pero debe de haber sido terrible, ¿no? Porque además sí les dije, ¿no? Que me atacó una neumonía hospitalaria. Bueno, pero se sufre mucho. Además, el problema no es tanto porque finalmente si ustedes comparan las cifras de muertos por COVID con las cifras de muertos por accidentes automovilísticos, por alcoholismo, por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cánceres, te vas a encontrar que el COVID en realidad está matando a poca gente, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Entonces, previendo que no se extienda más allá de la capacidad hospitalaria para atender a los enfermos, es que se echó a andar toda esta cuestión de del quédate en casa, de su sana distancia, del confinamiento, ¿no? Yo en lo particular, créanme, ya tengo más o menos, híjole, ya voy para 3 meses de estar confinado, porque yo sí tengo muchas comorbilidades, ¿no? La comorbilidad es la enfermedad que acompañada de la infección del virus SARS-CoV-2, es decir, acompañada del COVID, puede llevarte a una situación muy, muy grave, crítica le llaman los médicos, y eventualmente hasta la muerte, ¿no? ¿Cuáles son mis comorbilidades? Nada más se las digo, pues nomás para presumir y para explicar por qué estoy yo con mi mujer confinados desde tanto tiempo, ¿no? Soy hombre y este virus está matando más hombres que mujeres, más o menos en una proporción así, de 3 a 1, es decir, 3 hombres por cada mujer. Y sobre todo a edades como la mía, tengo 63 años. Esa es la segunda comorbilidad, ¿no? Sí soy susceptible. También soy diabético. Otra, ya tuve un infarto, cardiópata. Otra, fumo. Entonces, soy una persona de altísimo riesgo de enfermarme gravemente de COVID y eventualmente de morir, en caso de que me contagie. Entonces, pues sí, tengo que extremar mis precauciones, ¿no? En fin, de lo que quiero hablar en particular no es de esto, sino de cómo se va a regresar a la normalidad. Lo que quería yo dar a entender es que cuando se anuncia que el próximo sábado 31 de mayo se termina la fase 3, no quiere decir que se acabe el problema. Quiere decir que vamos a entrar a una fase también gradual, que le llaman de semáforo porque pues, son 4 colores, pero se acaba la fase 3 a nivel nacional. Esto significa que en algunos lugares de la República Mexicana, estados enteros tal vez, regiones de algunos estados, municipios de algunos estados, en el caso de la Ciudad de México, tal vez en algunas delegaciones o en zonas de la Ciudad de México, la fase 3 se va a seguir. Yo estoy convencido de que en la Ciudad de México la fase 3, y ya lo declaró la jefa de gobierno, se va a seguir durante un rato. De lo que he escuchado, parece ser que las ciudades que van a tener una salida más tardía de la epidemia, es decir, de los contagios, enfermedades y muertes, es por ahí de septiembre, ¿no? Y creo que se refirieron a Monterrey y Guadalajara. Ojalá no sea así, pero las predicciones hacia allá apuntan. México saldrá antes, la Ciudad de México saldrá antes, porque empezó antes.
y porque la concentración urbana, se habla del Valle de México en general, no solo es la Ciudad de México, es la Ciudad de México y por lo menos 22 municipios conurbados del Estado de México. Es decir, somos una ciudad sota de más de 20 millones de personas, tal vez 22 millones de personas. Y estamos en un espacio muy reducido, entonces aquí el riesgo de contagio es muy, muy alto. Al mismo tiempo, y afortunadamente, y gracias a muchas medidas de construcción, de reconversión, de equipamiento de hospitales, que se ha dado en todo el país, pero con más énfasis en la Ciudad de México por el tamaño que adquirió aquí la epidemia, todavía existe la posibilidad de atender a todo aquel que llegue a atenderse a tiempo a un hospital. Y al hospital solo tiene que ir la persona que ya tiene síntomas fuertes, es decir, que ya tiene problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, y puede entrar a tener un internamiento normal, en una cama normal, con una ayuda de oxígeno, de mascarilla, medicamentos que no tengo idea de cuáles sean, alguna dieta en particular, supongo yo, no sé en qué consiste el tratamiento, la verdad. Pero puede pasar a un segundo nivel hospitalario, ¿no? Que es la terapia intensiva, donde tiene que estar monitoreado las 24 horas su circulación, su nivel de saturación de oxígeno en sangre, y el tratamiento es mucho más complicado, ¿no? Y el oxígeno permanente. Y ya el más grave, el más terrible, el crítico, pues, es cuando lo tienen que intubar a uno, ponerlo en una sedación profunda, ponerlo inconsciente, pues, para que quien respire no sea él, sino una máquina, ¿no? Que le lleve oxígeno a través de un tubo hasta los pulmones y mantenerlo vivo hasta que ese corazoncito se pare o bien se empiece a salvar. Y se salvan algunos, pocos, pero se salvan. De los que entran al hospital a una sala de atención normal, vaya, no normal porque son especializadas para COVID, pero no requieren de intubación ni de oxígeno permanente, salen en pocos días y no está tan grave. Algunos evolucionan hacia las otras dos fases. Bueno, ya está la cuarta fase, que es la peor, es la muerte, ¿no? Entonces, pues lo que quiero decir en concreto es que se termina la fase 3, pero a nivel nacional. Esto no quiere decir que a nivel local no pueda seguir la fase 3. O bien se entra a la fase de semáforo rojo, que es prácticamente la misma fase 3. Se exige a todos el confinamiento, se están deteniendo los lugares de concentración donde la gente pueda reunirse, los trabajos, con excepción de las actividades consideradas esenciales, que bueno, ese es otro rollo, siguen suspendidos, ¿no? Es decir, es prácticamente idéntica a la fase 3. No hay recomendación de salir. Otra cosa que hay que aclarar, no son órdenes. En este país, a nivel nacional, a nivel federal, no se han dado órdenes. A nivel de la Ciudad de México tampoco se han dado órdenes. ¿Por qué no? Pues porque gobiernan personas, grupos del grupo gobernante a nivel federal y en la Ciudad de México, no están de acuerdo en usar la fuerza pública para obligar a la gente a que esté en sus casas. Esto ha sucedido en un montón de países, está sucediendo en algunos estados de la República, en Jalisco en concreto, ¿no? Y los resultados no son así que digas, ¡ay, qué diferentes!, ¿no? Pero sí, se han lesionado derechos humanos, han provocado enojo de buena parte de la población y la fuerza pública ha maltratado a muchos ciudadanos que por diversas razones tienen que salir. ¿Quiénes son los que se salen? Yo diría que hay de tres tipos.
los que se salen porque tienen que vivir del gasto diario, de lo que ganan diario, ¿no? Porque no tienen ahorros, porque no tienen un sueldo, porque no tienen una pensión, una renta que les llegue a su casa o que ellos tengan, que puedan ir por ella nada más y salir por ello, ¿no? Esos son unos. Los comerciantes, sobre todo los comerciantes callejeros, ¿no? Todos los trabajadores informales, pues tienen que salir para ganarse la vida. Entonces, sería, no sé si más cruel que el propio COVID, impedirles estas actividades. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo, pues por supuesto que son personas que tienen condiciones de vida muy, muy, muy difíciles, que se traducen en vivir en espacios muy reducidos, en casas muy pequeñas, con servicios a veces muy insuficientes, a veces carentes de agua potable, por ejemplo, o con flujos de electricidad muy irregulares, y que suelen ser grandes familias o grandes grupos, ¿no? De personas que viven en casas muy chiquitas. Entonces ahí es más explicable la asfixia, la angustia, el conflicto que se vive adentro, ¿no? No así en las casas grandes, en los departamentos extensos, donde pues uno puede, me voy al otro lado del departamento si ya me harté yo de las personas con las que estoy conviviendo, ¿no? Entonces, pues las personas que viven en esas viviendas extensas no tienen una necesidad psicológica de salir. O la necesidad es mucho menor, porque te puedes distraer, descansar un poquito de la gente con la que vives, ¿no? Y finalmente, y estos son los reprobables, ¿no? Los que salen porque se sienten valientes, porque se les da la gana, porque no creen que el COVID exista, porque suponen que son puros engaños del gobierno para mantenernos controlados, ¿no? Ustedes pueden ver en las redes que hay cantidad de personas que se expresan así, ¿no? O los que dicen, pues a mí no me pasa nada, yo estoy sano, fulano está sano, y entonces empiezan a invitar una bola de sanos, ¿no? Y hacen fiestas, ¿no? Y resultan ser un contagiadero. Bueno, esto va a seguir igual. Ya cuando el próximo sábado termine la fase 3 y pasemos en la Ciudad de México al semáforo rojo. Ya más adelante se irá viendo, insisto, tal vez zona por zona de la ciudad, tal vez alcaldía por alcaldía, donde se pasa a la fase roja, el semáforo anaranjado. Se pasará después al amarillo y luego ya el verde es cuando ya no habrá problema. Y aún así en el verde se seguirá haciendo recomendaciones de no acercarse mucho, de no abrazarse mucho, de no besarse mucho, de estornudar en la parte anterior del codo. Evidentemente abrazos y besos, pues yo no sé qué van a hacer con ellos porque ahí sí va a estar bien difícil controlarlos. En fin. Entonces se está hablando ahora de un término que se llama, creo que ahí cometió un error, que creo que fue López Obrador, el presidente, cuando dijo el regreso a la nueva normalidad. Pudo haber dicho, vaya, no se puede regresar a lo nuevo porque lo nuevo no ha existido, ¿sí? Y un regreso a la normalidad a secas es terrible. La normalidad anterior estaba espantosa. Era una normalidad que nos llevó a lo que estamos viviendo. Era el estilo de vida que se tenía hasta antes del famoso COVID el que llevó precisamente al COVID y el que llevó a que el COVID tuviera que paralizar a las sociedades enteras. Entiendo que no toda China se paralizó, pero sí todo Estados Unidos tuvo que paralizarse tardíamente. Estados Unidos tiene alrededor de 100,000 muertos. México ya tenemos muchos también, 7,000. Pero la influenza, que se repite cada año, es una epidemia que regresa cada temporada de frío, ¿no? Otoño e invierno, mata a más personas. Ya no hay escándalo. ¿Por qué? Porque hay vacuna, porque hay medicamentos que la pueden curar y sin embargo sigue matando gente, pero ya no hace escándalo.
De todos modos, ¿cómo es la normalidad que nos llevó a esta anormalidad? Quienes hayan visto mis videos anteriores saben que yo tengo un conflicto muy serio con la palabra normalidad, porque la normalidad habla de una mayoría, ¿no? Por eso es las curvas estas, por ejemplo, las de contagios, son una campana de Gauss, se llama curva de distribución normal, porque es normal que así suceda. Las epidemias, la medición de las estaturas, la medición de los ingresos, muchas veces, ¿no? Es la curva de distribución normal. En términos sociales, híjole, voy a recurrir a un esquema que recurría yo cuando explicaba esto a mis alumnas, para explicar la normalidad en términos de el ser humano como una entidad biopsicosocial. En términos biológicos, lo normal, lo más abundante, es que estemos sanos, relativamente sanos, es decir, sin una enfermedad que nos retire de la circulación, ¿no? Entonces sí, se puede pensar que los valores centrales en términos de salud, si esto existiera, ¿no? Si el tipo saludable existiera, pues sí, se agrupa hacia el centro. Unos menos, unos más, ¿no? Hasta que hay unos pocos que están muy enfermos y unos poquitos que están nada enfermos, ¿no? Todos están más o menos bien. El caso es cuando te enfermas y te preguntan cómo sigues, muchas veces respondes normal, ya, normal, ¿no? Es decir, lo normal, ahí se empieza a convertir en una especie como de costumbre, como de lo acostumbrado. En términos psicológicos sucede lo mismo. En una ciudad como esta, pues todos estamos un poco neuróticos, un poco estresados, ¿no? Es decir, como estará nuestro equilibrio psíquico, psicológico, un poco alterado, ¿no? Somos más o menos destructivos, somos más o menos dependientes, pero ese más o menos, insisto, va trazando una curva de distribución normal. Más o menos viciosos. Entonces, ya la normalidad psicológica empieza como que a cargarse más del lado negativo. Ajá. Son menos los que se puede decir que son psicológicamente sanos, que, es decir, que no tienen problemas psíquicos, que los que no los tienen. Entonces sí se empieza a cargar a la derecha hacia los valores normales, pero sigue siendo una curva con una cúspide no muy elevada, pero con una salida muy, muy estrecha o larga, no sé. A nivel social, esta curva de distribución normal, pues ya es imposible determinarla. Sobre todo si pensamos que la sociabilidad tiene que ver con las interacciones, ¿no? Y con las redes de interacción, el entramado de interacciones, y por lo tanto con las estructuras que se forman en esas interacciones. Visto así lo social, la normalidad social es algo que está más allá de lo social, ¿no? Por eso es que la gente confunde mucho la normalidad, y por eso es que ahora se dijo que regresaríamos a una nueva normalidad o a una normalidad diferente, porque evidentemente si la epidemia y las medidas que se han tomado para paliarla, para más o menos suavizar su impacto, pues sí han trastocado nuestras interacciones sociales. Y en consecuencia, y no sabemos cómo, ni cuáles, ni hasta dónde, han trastocado estas formas de convivencia, no a nivel de yo con los otros, ¿no? Sino a nivel colectivo, ¿no? Finalmente, decía yo, es la sociedad, esta forma de desarrollo social, la que nos ha llevado a tener este tipo de problemas, pero también a tener este tipo de soluciones. Parece ser que en un tiempo récord China va a lograr tener una vacuna, y al menos declarativamente el presidente chino Xi Jinping
anunció que cuando tenga lista la vacuna, la va a dar gratis a los países en desarrollo que fueron severamente afectados por el coronavirus este. Esto no había sucedido nunca, ¿eh? ¿Sucederá? Pues ojalá sí. ¿Seremos capaces de salir a la calle y encontrarnos con los viejos amigos, con los familiares que no vemos hace meses o hace semanas? Y no abrazarlos, y no besarlos. No se va a poder evitar la aglomeración en ciertos espacios, en el transporte público, en las mismas escuelas, ¿no? ¿Podrá haber un rebrote? Sí, el riesgo del rebrote existe, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Me voy a echar otro video largo, perdón. Lo que está pasando es que de alguna manera se están reviviendo los términos del conflicto social que se viene arrastrando desde por lo menos la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa. Es decir, la pugna entre unos grupos muy reducidos pero muy poderosos, con muchos recursos, que generalmente han sido quienes mandan sobre las fuerzas armadas, ejércitos, policías, la Fuerza Aérea, la Marina, los escuderos, etcétera, etcétera, y que tienen dinero, mucho dinero, ¿no? Y quienes, aunque no pertenezcan a las clases más desfavorecidas, sí piensan que la acción social, que las cosas del interés público, que la res pública, república, es decir, la cosa pública, res, es cosa, ¿no? Objeto, la res, ¿no? No son las vacas solamente. Hay una explicación para ello, pero esas luego se las doy. Las cosas de interés público, es decir, lo que nos atañen a todos, tener para comer, tener donde vivir, tener agua, contar con servicios de salud, poder estar seguro de que si te enfermas y tu enfermedad es curable, habrá dónde y quién te cure y con qué te curen, ¿no? Y que esto sea para todos, no solo para los que lo pueden pagar. Igual la educación, ya en términos de educación formal, digamos, la educación escolar, ¿no? Porque todos nos educamos de alguna manera, todos aprendemos cosas, pero bueno, las cosas escolares se consideran valiosas, algunos las cuestionamos, le haríamos modificaciones muy serias, pero bueno, creo que nadie ha sido capaz de no meter a su hijo a la escuela. Hay una película que habla de un experimento así, la película se llama Jonás, véanla si pueden, de Alan Tanner, un director suizo, que habla de una comuna de hippies que decide no llevar a la escuela a sus hijos, y cómo truena la comuna, no en términos violentos, sino simplemente porque pues, el movimiento hippie pues, no tenía un futuro garantizado, ¿no? Yo vivía esto, vaya, lo supe de adolescente, traté de vivirlo de adolescente y en lo que yo crecía, pues el hipismo se desvaneció. Pero esto regresa, ¿eh? No solo el hipismo, también la vieja utopía socialista, de trabajar para construir una sociedad mejor, una sociedad donde la igualdad sea de a de veras y no de mentiritas, donde cada persona tenga derecho a tener derechos, ya sean los derechos de todos, pero también los derechos particulares, ¿no? Que debes de tener como niño, como mujer, como hombre joven o como mujer joven, hombre o mujer maduro, hombre o mujer viejo. Hay derechos diferentes. Y las personas, por supuesto, con discapacidad, que sí necesitan, además del ejercicio de todas las garantías individuales, también de garantías particulares, específicas para esos tipos de población. Indígenas, minorías étnicas, los que les llaman grupos vulnerables, yo les digo grupos vulnerados, porque si son vulnerables es porque ya la sociedad dominante, los grupos dominantes de la sociedad ya se dieron cuenta de que han sido vulnerados
dañados, entonces les llaman grupos vulnerables, ¿no? Pero que sea de veras. ¿Qué pasó aquí? Que en aras del crecimiento económico se pensó hace como 40 años en Chicago, los Chicago Boys, pues dijeron, no, eso de distribuir la riqueza no garantiza nada, porque la riqueza se vuelve pobreza, ¿no? Un tipo que fue a Cuba dice, no, aquí no repartieron la riqueza, aquí repartieron la pobreza. Pero yo al mismo tiempo pensé, pero Cuba es de los mejores países del mundo. ¿Por qué? Sí es cierto, hay poca mercancía. De pronto entran en momentos de escasez que les obligan a racionar los alimentos, pero existe la medida que le permite al gobierno decir, bueno, ahorita como no hay mucho, pues vamos a darle menos a todos, se los vamos a dar o a vender barato. Lo que sí tiene muy bueno Cuba es su educación. La educación cubana es de las mejores del mundo. Su sistema de salud es de los mejores del mundo, es superior al de las naciones más desarrolladas, tanto a nivel de la atención médica, atención hospitalaria, como en la calidad de los médicos que tienen. Son buenísimos y es enteramente gratuito para toda la población. Ese sí es un derecho a la salud que se está cumpliendo. Los cubanos trabajan poco, pocas horas. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues trabajan lo suficiente como para vestir, tener una vivienda, comer, mantener una familia pequeña, ¿no? Suelen trabajar hombres y mujeres, sin distingos, y gozan de una gran cantidad de tiempo libre. ¿Qué hacen en ese tiempo libre? Pues bailan, hacen música, ¿no? Juegan ajedrez, hacen deporte. El deporte cubano, sobre todo en los tiempos en que el bloqueo y el propio gobierno cubano no habían cometido errores y el bloqueo estadounidense no los tenía tan acogollados, es decir, pescados del cogote, ¿no? Cuba era una potencia deportista a nivel mundial. Andaba en tercer lugar, abajo de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, Cuba. Y es una islita chiquita comparada con otros países, con unos cuantos millones de habitantes. Creo que son 15 millones de habitantes, ¿no? La población de Cuba cabría en toda la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México y a lo mejor hasta le sobraba espacio. Por eso es que yo decía, pues Cuba es el mejor país del mundo. Porque la gente tiene mucho tiempo libre. ¿Y a qué lo dedica? Pues a lo que le gusta, a lo que la sociedad le permite. ¿Y qué ofrecía esta sociedad gracias al gobierno socialista, que no comunista? Educación, lectura, las artes en general. También la música cubana es de alto nivel. La danza cubana, ya sea la danza tradicional cubana, regional, folclórica, llámenle como quieran, como la danza clásica, ¿no? El ballet, la danza moderna, también de primer nivel. ¿Qué más quieres? Claro que si lo que te interesa es tener chicles para picarte los dientes, está bien. Entonces está mal Cuba, ¿no? Si lo que quieres es tener almacenes donde tienes una gran disponibilidad de productos y que cada vez son más caros y más caros y más caros y cada vez te ofrecen más y más y más y más y tú crees que ese es el bienestar, pues llégale, ¿no? Yo aquí también reivindico mucho los dichos de Pepe Mújica, el expresidente uruguayo, que dice, es que lo malo de este sistema neoliberal es que ha logrado que la cultura dominante aspire a tener y tener. Dice, entonces cuando tú compras un carro, dice, un cacharro, pues, un aparato, cuando compras cualquier cosa, no la pagas con dinero,
la pagas con el tiempo de vida que te costó ganar ese dinero. Ojo con eso, porque es bien cierto. Y mientras más compras, pues más tiempo de tu vida estás desperdiciando en pagar las cuentas, porque pues como no te alcanza de un solo trancazo, pues tienes que comprar en abonos. Entonces te pasas la vida pagando cuentas. Y cuando te mueres, pues tal vez ni te des cuenta. Y si te das cuenta, qué triste muerte. Decir, híjole, desperdicié mi vida trabajando, ganando dinerito que no me voy a llevar para comprar cosas que no voy a disfrutar. Entonces, yo creo que esta utopía se va a vigorizar. Ya no es la utopía socialista ni comunista, por más que digan estos locos golpistas que sí están viendo amenazadas la cantidad de ganancias, porque nadie les está expropiando, nadie les está quitando su dinero, ¿no? Nadie les está liberando a sus empleados, nadie, ¿eh? No es la intención del gobierno, ni de López Obrador, ni de Morena. Claro que habrá por ahí también grupos que digan, no, pues, como dijo Carlos Marx, la única manera de lograr la igualdad es aboliendo la propiedad privada y por lo tanto expropiando los medios de producción y de distribución que están en manos de unos cuantos. Por ahí no va la tirada del gobierno actual, pero sí está dando cabida tanto a los que hablan, que darían lo que sea por deshacerse de ese fanático, ¿no? Y eso suena, yo pago para que lo desaparezcan. A eso suena. Otros que hablan francamente de un golpe de Estado, ¿no? Y que han estado hablando y diciendo, y este loco de Gilberto Lozano en una plática con Pedro Ferriz de Con, que dice que sí, que ya el ejército se le va a voltear a López Obrador, ¿no? Que él los oyó a un general del cual no se acuerda el nombre, que delante del general secretario se dirigió a los grandes mandos del ejército y estuvieron de acuerdo en actuar para derrocar a López Obrador porque no estaban de acuerdo con el rumbo que lleva el país. Si hay algún régimen que ha tratado y ha dignificado a las Fuerzas Armadas, es este. Entonces yo no creo que esto suceda. Pero hay gente que está convencida de que sí puede suceder y si no, que debería de suceder y están trabajando para ello. Como del otro lado, hay un montón, sobre todo de gente analítica, pensante, gente decente, bondadosa, no estos que pendejean a su auditorio en una conferencia, ¿no? Pedro Ferriz de Con, o que ocultan que tienen vínculos con grupos delincuenciales, ¿no? Y que tienen pasados escondidos muy, muy turbios, ¿no? Yo he oído a muchos, no intelectuales, gente pensante, que le piensa, que reflexiona, que trata de establecer un equilibrio entre sus emociones y sus razones, ¿no? Que creo que ahí está la clave. Por distintas vías, las que quieran, a través de la meditación, a través del estudio, a través de la militancia política, a través de muchas cosas, de escribir, de leer, de tocar música, hacer música, creo que sí te lleva a un estado de paz interna, de equilibrio, que ayuda, ¿no? Y eso es lo que queremos para el resto de nuestros conciudadanos. Esto, saliendo de la emergencia epidemiológica, va a cambiar, porque creo que mientras unos le siguen apostando al cambio social igualitario, ¿no? Llámenle izquierda, llámenle progresistas, llámenle, el presidente les llama liberales, ¿no? Creo que no es muy afortunado, pero bueno, les llama liberales. Y los grupos conservadores, la burguesía, pues, ¿no? Los tradicionalistas, avaros, ¿no?
Finalmente, como bien lo dijo Marx, la lucha de clases es la característica central de todas las sociedades en todas las épocas históricas hasta nuestros días. No ha habido todavía ninguna sociedad que en la realidad haya podido abolir la lucha de clases. Si se atenuó durante un tiempo en la Unión Soviética y todo el bloque socialista que cayó en el 89 por errores propios, pero también por el embate brutal del capitalismo que se potencia cuando se descubren estas cosas que ahora utilizamos todos, ¿no? Bueno, no todos los que podemos. Es decir, las tecnologías de la informática y la comunicación. Mal dicho, ¿no? Estoy hablando, pues, de los sistemas computarizados para muchas cosas, para almacenar información, sí, de la información y de la comunicación. Pero las tecnologías computarizadas de la informática y la comunicación son los que, de alguna manera, vinieron a darle la puntilla al régimen socialista. No era tan socialista, pero sí era mucho más igualitario de lo que se vive hoy, sobre todo hoy. También lo dice el buen Mújica. Nunca en la vida, en la historia, había habido tantos recursos disponibles para el hombre. Nunca había habido tanta riqueza acumulada. Al mismo tiempo, nunca había habido tanta pobreza y tanta destrucción del ambiente. Si esto es real, estoy convencido de que es real, y no porque yo lo crea, sino porque lo sé, porque lo he estudiado, pues, ¿no? Y porque lo dicen gentes muy creíbles, que ellos sí estudian, ¿no? Yo nomás especulo y digo cosas. Hoy tenemos las mayores posibilidades tecnológicas de hacer muchas cosas. Y hoy es cuando más nos afectan las epidemias y se vuelven pandemias. Y cuando elegimos a verdaderos locos para dirigir los destinos de la nación más poderosa del mundo, y tal vez ya no la más poderosa. Ese va a ser otro cambio que va a tener un impacto muy grande a nivel de la vida cotidiana de todos nosotros. Parece ser que Estados Unidos ya no será más la potencia mundial. La crisis del petróleo que se dio a los inicios de la pandemia le pegó muy fuerte a los Estados Unidos. Es el país más dañado económicamente por esa crisis del petróleo. Claro, tiene reservas enormes, potencial industrial enorme todavía, pero su potencial industrial ya está muy diseminado porque llenó de maquilas los países amigos, incluyendo México, y él ya no es tan dueño de su propia producción industrial, porque el dólar no está sustentado en ningún valor, sino en el poder militar de los Estados Unidos. En términos de armamento, por lo menos, Rusia parece estar a la vanguardia ya, por encima de los Estados Unidos. Al menos a nivel tecnológico. La tecnología militar de Rusia es muy superior a la de los Estados Unidos. Entonces, este es otro factor que va a hacer que regresemos y que por lo menos la propaganda del American Way of Life va a venir declinando y van a empezar a impulsarse otros estilos de vida. Yo confío que en México, dadas las características del grupo gobernante y en particular del presidente, no se va a impulsar otro estilo de vida que no sea el estilo de vida tradicional mexicano. Él, aunque hoy lo vean viviendo en Palacio Nacional, está viviendo en su oficina, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con Los Pinos. Los Pinos será un extensísimo terreno con muchas construcciones grandes, a todo lujo contemporáneo, moderno, ¿no? Varios presidentes construyeron ahí sus casas, diferentes de las de los otros. Es decir, en el caso de Fox fue proverbial, ¿se acuerdan? Que cuando llega Fox a vivir a Los Pinos, manda a construir unas cabañas porque no quería vivir en las casas, la que había construido Lázaro Cárdenas, que fue quien instaló allí la casa presidencial,
la casa que construyó Miguel Alemán, la casa que construyó, ya no me acuerdo si fue Echeverría. Hay 4 o 5 mansiones, pero mansiones, ¿no? Más un espacio que le robaron al bosque de Chapultepec, que era de uso público, que era una parte de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, una parte grande. Se la quitaron para instalar allí el cuartel de las guardias presidenciales. Eso ya no existe. Todo eso ahora es un parque, es una zona de recreación para la gente, de entrada gratuita. Y el Palacio Nacional ahí está. También es muy lujoso, sí. Vaya, piensen que fue hasta 1934 que fue la casa presidencial, desde que el castillo de Chapultepec dejó de ser la residencia de los presidentes y luego de Maximiliano, el emperador Maximiliano, y también de una temporada de Benito Juárez. Benito Juárez terminó gobernando, tengo entendido, en Palacio Nacional, y desde entonces hasta 1934 que cambia Lázaro Cárdenas allá. Con esto les quiero decir, aunque vean a López Obrador todas las mañanas vestido con su trajecito en un salón del Palacio Nacional, hablando, López Obrador no es ese. López Obrador es el de las giras, el que habla con la gente, el que se deja toquetear, el que come en la carretera, que se mete a las cocinas tradicionales y que se viste, pues sí, elegantemente, pues es el presidente de la República, o sea, no tiene por qué andar pobre, ¿no? Eso sí, con los zapatos sucios porque camina los caminos, ¿no? Y vaya, por ahí le hicieron unas absurdas críticas en ese sentido, ¿no? Yo estoy convencido, pues, de que desde el Estado Nacional, desde el gobierno de la República, desde el gobierno de la Ciudad de México, se va a volver a impulsar estas tradiciones, ¿no? Sin demérito de los elementos valiosos que hay en la producción, sobre todo cultural, de la nobleza, de la alta cultura, ¿no? Y por supuesto también de las clases dominantes prehispánicas. Entonces estamos hablando, y también, pero sobre todo de las clases populares, ¿eh? Voy a hacer otro video donde les hable un día de en qué casos las clases dominantes han estado siguiendo el estilo de vida de las clases bajas. Y también al revés, ¿no? Las clases bajas han estado tratando de imitar el estilo de vida de las clases altas. Los elementos de las clases populares han sido bien adoptados, o tal vez son susceptibles y son más valiosos por las clases altas. Levi's la mezclilla es un ejemplo claro. El tequila y el mezcal, otro ejemplo claro. Los alimentos de tortilla, de maíz, durante un tiempo, sobre todo en la colonia, no, la aristocracia no los comía, ¿no? En cambio, la aspiración de las clases populares, algunos elementos de las clases populares que quieren vivir como las clases ricas, fracasan. Porque los hacen sufrir, porque les cuestan mucho y porque no son cosas tan buenas. Con excepción de las artes. En las artes, pues ahí sí se andan echando un quien vive y ojalá, creo que son las mejores expresiones las que logran fusionar las posibilidades de la alta cultura, entendiendo las bellas artes, ¿no? Y las culturas populares, es decir, la cosa folclórica. Estas fusiones han hecho maravillas. Oigan el guapango de Moncayo, por ejemplo. O una composición que se llama Tierra Mestiza, de los folcloristas, por ejemplo, por decir algo que se me viene a la mente y que es muy, muy nuestro.
Esa será la nueva normalidad. Estará marcada por eso. En concreto, ¿cómo se va a vivir? No lo sé. Yo espero que pronto lo podamos vivir, que regresemos a esa nueva normalidad, pero eso sí, que haya una vacuna para que podamos darnos besos, para que podamos abrazarnos, para que podamos estrecharnos la mano y para que podamos vivir próximos uno al otro, incluso para pelearnos. En fin, de esto les quería hablar y todavía tengo más, pero luego les digo. Gracias por llegar hasta aquí. Pónganme un like aquí en el YouTube, ¿no? Si no se han suscrito, pues suscríbanse. Mi canal está chiquitito. Es que soy muy rollero y no edito nada y no me muestro más que yo. Por eso les llamo mis videoyentes. Solo ven y oyen. ¿A quién? A mí. También digo, no, yo no hago videos, yo hago videoselfies. Perdón. Adiós.